Cuando quieras. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta videocharla a todos los alumnos del curso de radiografía de tórax del mundo sanitario. Mi nombre es Claudio Daganá, soy especialista en radiología y trabajo en el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid. Hemos pensado inicialmente de dar una charla únicamente de casos radiológicos, aunque hemos pensado que puede ser interesante antes de esta parte práctica hacer un pequeño repaso teórico tras una introducción sobre los patrones radiológicos. Empezamos viendo una radiografía de tórax normal, recalcar la importancia de tener las dos predicciones y como consejo recordar que es muy importante tener una sistemática de búsqueda, un patrón a seguir cada vez que valoremos una radiografía de tórax. Cada uno puede tener la que prefiere, aunque normalmente clásicamente se ha propuesto la de mirar primero el abdomen, luego las partes blandas, el esqueleto, los contornos mediastínicos y el parénquima pulmonar, primero de forma unilateral y luego, o bilateral y luego de forma comparativa. Recordamos los contornos mediastínicos, que eran un ejercicio del curso, del primer examen, la aurícula derecha, el borde de la vena cava superior, arco aórtico, tronco de la arteria pulmonar, aurícula y ventrículo izquierdo. Entonces recordamos esta sistemática de lectura y recordamos también el criterio de satisfacción de la búsqueda. Es decir, que una vez que estemos buscando, es muy frecuente, una vez estemos valorando una radiografía de tórax, encontrar un hallazgo que nos parezca patológico y darnos por satisfecho. A esto se le llama satisfacción de la búsqueda. Si no seguimos mirando el resto de nuestra sistemática de lectura, muy probablemente nos pasemos otros hallazgos que igual son importantes y nos van a ayudar al diagnóstico final. También recalcar la importancia de comparar con radiografías previas siempre que sean disponibles y encuadrar los hallazgos que encontremos en radiología de tórax adecuadamente con los datos clínicos que dispongamos. Recordar que no hay una imagen diagnóstica de cada enfermedad, sino más bien al revés, es decir, que puede haber varias enfermedades que se manifiesten con la misma imagen. Entonces, es importante acortar el diagnóstico diferencial siguiendo, encuadrando un conjunto de datos semiológicos en un patrón que va a ser común para un grupo de enfermedades. Los principales patrones radiológicos son el patrón alveolar, el patrón intersticial, la telectasia, el patrón destructivo, el patrón de masas y el patrón de lesiones extrapulmonares. Vamos a ver rápidamente la definición de cada uno de ellos con algunos ejemplos y luego pasaremos a la parte de casos. Esto es una diapositiva a modo resumen, un poco nos visualiza gráficamente los varios tipos de patrón que hemos mencionado. Y vamos con el patrón alveolar, que representa la afectación, la ocupación del espacio aéreo por contenido patológico. Normalmente se verá con bordes imprecisos y con el signo del broncograma aéreo, es decir, van a permanecer aire en las estructuras bronquiales dentro de un espacio alveolar ocupado por contenido patológico, ya sea edema, hemorragia, contenido purulento, etc. Entonces, en función de la localización y si se trata de un patrón generalizado, único, multifocal y junto con los datos clínicos, podremos intentar acortar el diagnóstico diferencial. Esto es un esquema donde se resumen el amplio diagnóstico diferencial que hay para el patrón alveolar. Y como veis, en función de qué tipo de contenido hay, en función de si se trata de una aparición aguda o crónica, un patrón de afectación difusa, lobar, múltiplo, mal definido, el patrón de alas de mariposa, que sería típico de edema, por ejemplo, en el contexto de insuficiencia cardíaca, alas de mariposas al revés, invertidas,
Las causas más frecuentes, solo para mencionar algo, de contenido hemorrágico, pues serán el traumatismo, el síndrome de Goodpaster, de continuo purulento, las infecciones, las neumonías, etc. También importante agudo o crónico, en el caso de neumonías, aspiración, broncoaspiraciones, infartos, o de larga evolución como linfomas, neumonías organizativas, o este patrón alveolar típico de consolidaciones periféricas de la neumonía eosinófila. Este es un ejemplo de patrón alveolar con una consolidación en el lóbulo superior derecho, donde vemos un sistema de densidad con bordes imprecisos y estas imágenes lineales de broncograma que mencionábamos. El patrón intersticial, también el diagnóstico diferencial es muy amplio y su semiología se corresponde con un engrosamiento del intersticio pulmonar que puede ser nodular, fino y difuso en el caso de, por ejemplo, metástasis, histiocytosis, otras enfermedades infecciosas, más bien reticular fino, granular. Estos son hallazgos que a veces pueden ser muy difíciles de catalogar en radiografía de tórax y se necesitan con frecuencia exploraciones complementarias como test de tórax de alta resolución. Este es un ejemplo donde vemos este engrosamiento intersticial, imágenes lineales, bilaterales, difusas, quizás con algo de predominio en las bases pulmonares, también algunas bronquiectasias por tracción en las bases y que representan un patrón intersticial muy sospechoso de enfermedad pulmonar intersticial. Atelectasia representa la pérdida de volumen del parénquima pulmonar con aumento de su densidad. Hay diferentes tipos y diferentes causas, mencionando las atelectasias por compresión, por lesiones extrínsecas, neoplasias pulmonares, masas, mediastínicas o metástasis, lesiones endobronquiales obstructivas como cuerpos extraños, neoplasias endobronquiales, tapones mucosos, o atelectasias pasivas muy frecuentes secundarias a la hernia pleural y atelectasias cicatriciales o adhesivas en el contexto de secuelas de procesos infecciosos, incluyendo TBC, histoplasmosis, silicosis, etc. Recordamos rápidamente la semiología de las atelectasias mencionando signos directos, donde describimos aumento de partes blandas con colapso parcial o completo del lóbulo pulmonar y desplazamiento de las fisuras adyacentes hacia la lesión. Entre los signos indirectos debemos recordar las desviaciones compensatorias de las estructuras subyacentes, desplazamiento hilar y mediastínico como lateral, elevación de mi diafragma, hiperinsuflación contralateral compensadora y aproximación de las costillas en el área afectada. Por motivos de brevedad no podemos ver todas las atelectasias. Hemos seleccionado aquí una atelectasia del lóbulo medio, más evidente en la proyección lateral, con este aumento de densidad, bien delineado por la fisura y de bordes lineales, y veremos luego en los casos clínicos algunas otras atelectasias de lóbulos pulmonares. El patrón destructivo, su expresión más típica es la cavitación. Estas cavernas pueden ser solitarias o múltiples. En el caso de las solitarias, lo más frecuente serán procesos infecciosos o neoplásicos, mientras en el caso de cavidades múltiples pueden ser enfermedades sistémicas, parte de enfisema bulloso, sepsis, histiocytosis, sarcoidosis, linfoma, granulomatosis de Wegener, metástasis, etc. Este es un ejemplo de patrón destructivo. Vemos una masa cavitada de paredes gruesas, pared derecha, que plantea el diagnóstico diferencial entre un proceso infeccioso, incluyendo tuberculosis, versus una neoplasia cavitada como primeras posibilidades diagnósticas. El patrón de masa, recordamos la diferencia entre nódulo pulmonar y masa, que dada por el tamaño, menos de 3 centímetros de medida máxima se habla de nódulo, y a partir de los 3 centímetros de masas pulmonares. Aquí debemos describir la localización, el número, la semiología, la presencia eventualmente de calcificaciones, y aquí las calcificaciones nos van a poder ayudar en diferenciar lesiones benignas,
que serían calcificaciones sólidas de bordes bien definidos, como los granulomas, calcificaciones centrales, como morfología en ojo de buey, como la tuberculosis, la histocitosis, calcificaciones en cáscara de huevo, que se describen en la silicosis, o el patrón de calcificación típico de amartoma en palomita de maíz. Cuando las calcificaciones son excéntricas, distróficas, irregulares, agrupadas o en punteado, nos harán sospechar un patrón de malignidad. Este es un ejemplo de patrón de masas pulmonares. Vemos como hay incontables nódulos difusos, afectan ambos parénquimas pulmonares en lo que viene describiéndose como suelta de globos y que sugiere como primera opción diagnóstica metástasis pulmonares. Recordamos el patrón de lesiones extrapulmonares, pudiendo localizarse en la pleura, en el mediastino o en la pared torácica. Este es un pequeño esquema de resumen de diagnóstico diferencial de las lesiones mediastínicas, que también repasaremos más posteriormente en algún caso, pero recordar cómo el mediastino se puede dividir en anterior, medio y posterior, en función de la atenuación de la lesión objeto del estudio, se puede orientar el diagnóstico diferencial y valorar también si la lesión se centra en un único compartimento o tiene extensión a varios compartimentos. Este es un ejemplo de aumento de densidad y tamaño de ambos cilios pulmonares que sugiere la presencia de adenopatías ileales bilaterales. Este es otro ejemplo de aumento de ensanchamiento de la silueta mediastínica superior, visible en ambas proyecciones, y cuyo diagnóstico diferencial veremos posteriormente en algún caso. Vamos a pasar ahora al apartado de casos. Esta es la parte quizás más interesante de nuestra videoconferencia, más interactiva. Podremos ver, son todos casos reales, en el sentido de que no son casos especialmente difíciles o con una semiología que no sea muy difícil de reconocer, sino que son casos que se nos pueden presentar en nuestras consultas habituales de todos los días. Están agrupados en forma de miscelánea, es decir, no seguimos ningún patrón, y en medio entre un caso y otro repasaremos algún esquema. Cada caso está precedido por escasos datos clínicos, que son los que normalmente vienen referidos en una solicitud de radiología de tórax. Empezamos con el primer caso. Es un paciente con disnea de tos y nos sirve para repasar los signos de hiperinsuflación pulmonar. Vemos cómo es un pulmón con un patrón de hiperinsuflación. Hay muy escasa atenuación con la oligoemia, las costillas están discretamente horizontalizadas, en la proyección lateral hay un marcado aplanamiento, casi una inversión de las cúpulas diafragmáticas, hay aumento del espacio radioclaro retroesternal y la silueta mediastínica es normal, no vemos consolidaciones, son hallazgos compatibles con un paciente EPOC, probablemente tipo enfisema, y de hiperinsuflación pulmonar en general. El caso 2 es un paciente con revisiones que viene por revisión de antecedentes a exposición a asbesto. Vemos cómo se trata de un paciente con secuelas de esternotomía media. No vemos áreas de consolidación alveolar, aunque sí nos llama la atención estas imágenes lineales pleurales en ambos campos medios, inclusive también en la superficie diafragmática. Se trata de imágenes lineales de atenuación cálcica, lisas. También las podemos ver aquí en la proyección lateral, donde también vemos marcado aplanamiento de ambos semidiafragmas, y entonces son compatibles con placas pleurales calcificadas
probablemente en el contexto de asbestosis, dado los antecedentes. Ese es el tercer caso, un paciente que acude a urgencias con dolor torácico y epigástrico agudo, en el que se solicita una radiografía de tórax urgente. Y el hallazgo que debemos detectar es la presencia de neumoperitoneo. Vemos cómo hay interposición de aire entre la superficie diafragmática y la cúpula, entre la superficie hepática y la cúpula diafragmática. Esta interposición de aire es patológico, es más evidente en el lado derecho, aunque también lo es en el lado izquierdo, y sugiere la perforación de una víscera hueca, neumoperitoneo. El resto de la radiografía no destacamos otras alteraciones valorables. Atención a no confundir el neumoperitoneo con la chilaritis, es decir, con esta interposición del marco cólico en hipocondrio derecho que no nos permite ver la habitual densidad hepática del hipocondrio derecho. Esto no es un neumoperitoneo, sino es chilaritis y se define como síndrome de chilaritis cuando se asocia a dolor en hipocondrio derecho y se han descartado otras causas subyacentes. Y en el resto de la radiografía no vemos otras alteraciones de interés. El caso 4 es un paciente en revisión por antecedentes de cirugía cardíaca. Vemos cómo hay secuelas de estenotomía media y recambio valvular por una prótesis metálica en posición aórtica, que es visible en ambas proyecciones. En el resto de la radiografía no hay otras alteraciones de interés, salvo quizás leve asimetría de hemidiafragmas con elevación del hemidiafragma derecho. Este caso nos sirve para repasar las posiciones habituales de las válvulas cardíacas, que están aquí dibujadas en amarillo, superpuestas a la silueta mediastínica, y recordar cómo las cirugías más frecuentes van a ser sobre la válvula aórtica y la válvula mitral, y menos frecuentes sobre la válvula tricúspide, donde van a ser cerclajes, y ya más infrecuentes sobre la válvula pulmonar. Este es el caso 5, es una mujer con opresión cervical. El hallazgo a destacar es este aumento de densidad y ensanchamiento del mediastino superior. No hay otras alteraciones significativas, quizás el índice cardiopatorácico en el límite alto de la normalidad. Y vemos cómo este ensanchamiento mediastínico se correlaciona por TC con un aumento del tamaño de la glándula tiroides, con atenuación heterogénea, imágenes nublares, alteraciones en relación con bocio tiroideo. Recordamos los compartimentos mediastínicos. Están divididos por dos líneas imaginarias que pasan por delante de la superficie, que pasan adyacente a la superficie cardíaca posterior y 1 centímetro posterior al muro vertebral anterior, y nos permiten diferenciar el mediastino en los compartimentos anterior, medio, posterior, y la localización de lesiones en estos compartimentos nos permite acortar el diagnóstico diferencial. En el mediastino anterior, recordar las características 4T de terrible linfoma, timoma, tiroides, bocio y teratoma. Las lesiones más frecuentes en mediastino medio serán adenopatías en el contexto de carcinoma de pulmón o síndromes linfoproliferativos, patología aórtica o hernia de hiato, y en el mediastino posterior las lesiones más frecuentes son los tumores neurogénicos. Caso 6 es un paciente con tos y fiebre. Vemos cómo hay un patrón de, entre comillas, tórax sucio. Hay múltiples imágenes redondeadas, algunas en imágenes en vía de raíl de tren, pequeñas imágenes tubulares de forma difusa, algo más confluentes en el lóbulo superior derecho, visibles en ambas proyecciones,
y que son compatibles con pequeñas bronquiectasias de paredes engrosadas acorde a estos cortes de TC de tórax donde se confirman. El caso 7 es un varón con hemoptisis. Vemos una gran masa de partes blandas en el lóbulo superior derecho, delimitada por la cisura, con cierta pérdida de volumen del parénquima adyacente, que es muy sospechosa, es compatible con neoplasia del pulmón. No vemos nódulos que sugieran metástasis en el resto de parénquimas pulmonares. También es muy evidente en la proyección lateral. Y se correlaciona con TC, con esta gran masa pulmonar del lóbulo superior derecho, con algunas adenopatías paratraqueales izquierdas. En el caso 8 se trata de un paciente con tos y fiebre. La radiografía es similar a la del caso 6. Vemos como hay algunas imágenes redondeadas, bilaterales, algo más evidente en los lóbulos superiores, algunas con paredes engrosadas, también imágenes en raíz de tren, bilaterales, evidentes también en la proyección lateral, como veis, y son igualmente compatibles con otras bronquiectasias cilíndricas, como vemos en este corte de TC de tórax con ventana de pulmón. Caso 9 es una radiografía con por preoperatorio de hernia inguinal en un paciente sin otros síntomas. Aquí el hallazgo que debemos destacar es este ensanchamiento de la silueta mediastínica, sobre todo en el área central borde cardíaco derecho. Vemos como esta imagen redondeada de adicción que nos permite ver a su través algunas estructuras subyacentes. La proyección lateral es más anodina, la lesión es menos evidente. Se completó la exploración con TC de tórax ante este ensanchamiento mediastínico y se vio que se trataba de una lipomatosis, un acúmulo de grasa paramediastínica. Caso 10, se trata de un paciente con disnea y empeoramiento de las pruebas funcionales respiratorias. Vemos como la radiografía muestra un patrón intersticial, hay aumento de las imágenes lineales en ambos parénquimas, de forma quizás más evidente en las bases, donde se asocia imágenes redondeadas, de baja atenuación, en probable relación con pequeñas bronquiectasias y quizás incipientes cambios de discretos cambios de banalización, hallazgos en el contexto de una enfermedad pulmonar intersticial. Otro caso de otro paciente en revisión por antecedente de exposición a asbesto. Vemos una opacidad de semiología extrapulmonar en el hemitórax derecho, asesino del menisco, algunas imágenes redondeadas de lobulaciones, aumento de densidad también paraheliar. Se correlaciona con estas imágenes extrapulmonares en la proyección lateral y también posteriormente se completó la exploración con TC de tórax, destacando derrame pleural y engrosamiento mamelonado de las superficies pleurales con adenopatías mediastínicas, alteraciones que son diagnósticas prácticamente de mesotelioma, considerando los antecedentes referidos. Caso 12 es un paciente con dolor torácico brusco. Pues como veis, vemos un severo neumotórax derecho, esta es la superficie pleural, el parénquima pulmonar se ha colapsado, hay algo de desviación del mediastino hacia el hemitórax contralateral. Esta es la radiografía de control tras posicionamiento de un tubo de tórax para drenaje, alojado en el espacio pleural paramediastínico y en adecuada posición vemos como el parénquima pulmonar ha ido expandiéndose,
permanece en la superficie pleural, permanece una pequeña cámara neumotórax apical y esto es gas ectópico que es enfisema en la pared lateral del tórax en el contexto del posicionamiento del tubo. Caso 13 es un paciente con clínica infecciosa de fiebre y tos. Vemos un patrón alveolar muy extenso en el lóbulo superior derecho con signo del broncograma aéreo, que con estos datos clínicos es compatible con una neumonía. También es evidente en la proyección lateral. Esta es una radiografía posterior de control, donde vemos cómo este patrón ha sido sustituido por un patrón de aspecto más destructivo, con una cavitación. En la proyección lateral parece intuirse una especie de nivel hidroaéreo y persiste en el entorno amplias áreas de consolidación alveolar. También se completó la exploración con TC de tórax, donde vemos básicamente los mismos hallazgos, una cavidad en el contexto de una neumonía necrotizante y áreas de consolidación alveolar. Caso 14, aquí los datos clínicos son también de preoperatorio. No vemos alteraciones significativas en parénquimas pulmonares. Y aquí la imagen a destacar es esta lesión calcificada superpuesta al lóbulo hepático izquierdo que impresiona de un quiste hidratídico completamente calcificado. Caso 15, los datos clínicos son revisión. Con frecuencia los datos clínicos de los que disponemos no son todos los que querríamos. En este caso vemos un paciente con múltiples perdigones, estas imágenes metálicas en la pared torácica izquierda y en el parénquima pulmonar estas imágenes de tracción, de pérdida con discreta pérdida de volumen que impresionan de lesiones fibrosicatriciales. Entonces, esto es el típico caso en el que si vamos un poco rápido o tenemos alguna distracción o no comparamos, por ejemplo, con esta radiografía anterior, nos podemos dejar influenciar por lo que comentamos antes de la satisfacción de la búsqueda. Ya hemos encontrado varios hallazgos, nos damos por satisfechos y dejamos de revisar estas pequeñas imágenes nodulares que no estaban presentes en la radiografía de control anterior y que se confirmaron por TC de tórax y son compatibles con metástasis pulmonares. Caso 16, un paciente POC con dolor torácico. Repasamos de nuevo los signos de hiperinsuflación aérea, aplanamiento diafragmático, espacio radio claro retroesternal prominente, costillas horizontalizadas, y aquí se suma aumento de densidad basal y opacidad del seno costofrénico, más evidente en el lado derecho y algo menos en el lado izquierdo, en relación con un paciente con EPOC con derrame pleural. El caso 17 es un paciente con infecciones respiratorias de repetición. Sobre todo cuando tenemos infecciones de repetición en el mismo lóbulo, debemos pensar en lesiones subyacentes. Aquí en esta radiografía, el hallazgo que nos tiene que llamar la atención es este contorno retrocardíaco izquierdo, que no es normal. Se completó la exploración con un TC de tórax y vemos cómo se correlacionaba con un aumento de densidad que por PTC mostraba avidez en la captación del radiotractador y es compatible también con una neoplasia pulmonar. Regresamos a la radiografía y vemos este contorno. El caso 18 es un paciente también EPOC con consulta por fiebre. El hallazgo a destacar es este aumento de densidad mal definido en ambas proyecciones, muy evidente en la proyección lateral, que es compatible con
una consolidación alveolar, aunque es necesario posterior control de imagen hasta la completa resolución para descartar otras posibilidades. El caso 19 es un paciente adicto a drogas de uso por vía parenteral que consulta por fiebre y tos. Se trata de una radiografía PA en la que vemos múltiples imágenes nodulares, bilaterales, algunas de ellas quizás parcialmente cavitadas, y en las bases pulmonares se observan áreas de aumento de densidad confluente, compatibles con patrones alveolares, quizás más evidentes en el lóbulo en base derecha. En la proyección lateral destacamos los mismos hallazgos de este patrón nodular, algunos pequeños nódulos cavitados. Se completó la exploración con TC de tórax, incluyendo cortes de mi abdomen superior, donde vemos la misma semiología, y en un paciente con estas características debemos sospechar embolismos sépticos. El paciente luego se diagnosticó de una endocarditis con afectación pulmonar, y en los cortes de abdomen veíamos esta lesión hipodensa que también es compatible con un absceso hepático en este contexto. Esta es una radiografía del mismo paciente de control, donde vemos cómo el patrón ha ido mejorando y estos nódulos cavitados no son tan numerosos. Este es otro paciente con EPOC de larga evolución. Aquí añadimos, aparte de los signos de insuflación pulmonar, un marcado engrosamiento del calibre de las arterias pulmonares en ambos cilios. Vemos como el calibre normal es menor de 15 milímetros en la arteria del lóbulo inferior derecho, y aquí es evidentemente mayor, y son hallazgos altamente sospechosos de que el paciente ha desarrollado una hipertensión pulmonar. Caso 21, disfagia y opresión torácica. Vemos en esta proyección un ensanchamiento mediastínico con estos contornos. Parenquemas pulmonares no destacamos alteraciones de interés. Este ensanchamiento es más evidente, esta masa mediastínica es más evidente en la proyección lateral. Vemos como hay un afilamiento de los bronquios en ilios, y debemos plantear el diagnóstico diferencial entre neoplasia, carcinoma pulmonar, adenopatías, se completó, etcétera, y se completó la exploración con un TC de tórax con contraste, donde vemos un severo engrosamiento de las paredes del esófago con efecto de masa, sin planos de separación, sin planos gaseosos de separación, y que es compatible con carcinoma esofágico. Este es el caso 22, un paciente con sarcoidosis. Podemos repasar, vemos estos patrón de fibrosis pulmonar, de predominio en los lóbulos superiores, imágenes lineales, aumento de densidad de ambos hilos pulmonares, compatibles con adenopatías en el contexto de un estadio 4 de sarcoidosis. Esta sería la proyección lateral. Y estos son cortes de TC con ventana de parénquima pulmonar y de mediastino, donde vemos estos cambios de fibrosis pulmonar, de predominio en ápices y las adenopatías iliares bilaterales. Recordamos brevemente el estallaje de sarcoidosis. En el estadio 0, en el estadio 0 la radiografía de tórax es normal. En el estadio 1 veremos adenopatías, más frecuentemente iliares bilaterales. En el estadio 2 se suman adenopatías y opacidades pulmonares. En el estadio 3 únicamente opacidades pulmonares. Y en el estadio 4, que es el caso que acabamos de ver, cambios de fibrosis pulmonar con o sin adenopatías.
En el caso 23, se trata de un paciente con virosis. Vemos como hay también un ensanchamiento mediastino con imágenes aéreas múltiples, algunas con niveles evidentes en ambas proyecciones. Nos hacen sospechar herniación de vísceras huecas. Es una gran hernia de hiato por deslizamiento con desplazamiento de prácticamente todo el estómago en el tórax y cierto efecto de masa sobre el mediastino. En el caso 24 se trata de un paciente que consulta por disfagia. Aquí también vemos un ensanchamiento mediastínico, mediastino medio, con una imagen de nivel hidroaéreo bien definida y que tras la administración de contraste oral dibuja esta imagen de adicción redondeada, también con este nivel que veíamos y que es compatible con un divertículo de Zenker faríngeo. El caso 25 se trata de un paciente con tos, disnea y hemoptisis. Vemos un marcado aumento de densidad superpuesto aquí al hemitórax izquierdo. Hay algo de imagen aérea periaórtica. Es bien definido por la cisura en la proyección lateral y se trata de una atelectasia del lóbulo superior izquierdo con hiperinsuflación del lóbulo compensadora del lóbulo inferior. Caso 26 es el último caso. Es un paciente joven, afecto de asma, que consulta urgencias por un episodio de tos intensa. Se trata de una radiografía en la que vemos estas imágenes aéreas de neumomediastino y se asocia este desplegamiento pleural en relación con un pequeño neumotórax apical y quizás también algunas áreas de enfisema subcutáneo. Es un paciente que se trató de forma conservadora y poco a poco el neumomediastino y el neumotórax desaparecieron en los controles posteriores. Bien, este era el último caso de nuestra charla. Pasamos a las conclusiones. Recordar la importancia de una evaluación cuidadosa de la radiografía de tórax y sistemática. Cada uno puede tener su semiología, aunque se sugiere la más frecuente es la de buscar abdomen, partes blandas, pared torácica, incluyendo el esqueleto, comparar ambos parénquimos pulmonares, valorar los contornos de la silueta mediastínica, recordar lo que hemos visto de este concepto de la satisfacción de la búsqueda. Una vez encontremos un hallazgo hay que seguir buscando para encontrar otros e intentar correlacionarlo, encuadrarlos todos en un único patrón radiológico, lo que nos va a permitir acortar el diagnóstico diferencial y, muy importante, recordar comparar con radiografías anteriores y correlacionar con la historia clínica. Agradezco mucho vuestra atención, espero que la charla haya resultado útil. Os animo a seguir con el curso y para cualquier duda, comentario o cualquier otra información, estoy a vuestra disposición en el buzón de comentarios del curso. Os envío un saludo desde Madrid. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Claudio. Yo me quedo procesando la vídeo y mañana la cuelgo en el curso, ¿vale? Fenomenal, Javier. Venga. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Hago algo o necesito?